Llegamos ahora al séptimo palacio, a la séptima habitación. ¿Y qué dice Dios aquí? Todo el que entre y no sepa dar respuesta a todas las cuestiones que les preguntes, no entrará. O sea que esto es como el intruso, como decía. La persona acá requiere, por eso decía acá, un estudio. La Kabbalah se estudia. Por eso dice aquí, se le va a preguntar a la persona. ¿Entiende? Hay un trabajo que debe acá la persona lograr. No es como algunos piensan que la espiritualidad es canalizar. Me voy a sentar con las manos cruzadas, las piernas cruzadas, mirando, no sé, al cielo, para canalizar. ¿Canalizar qué? Sí, la persona recibirá algo aquí, pero ¿de dónde viene eso? Hay que estudiar. Los sabios de verdad, y esto está en todas las tradiciones, busque el sistema espiritual que usted quiera. Desde sufismo, Kabbalah, budismo tibetano, lo que usted quiera. Busque y verá como los grandes maestros de cada tradición dejaron libros, compendios de estudios para lograr esos niveles altos de conexión con los mundos espirituales. Hay que estudiar. Porque, otra vez, el que sin una base, esto no es que uno se va a inventar algo de la nada. Como dice el refrán, aquí todo está inventado ya, como decimos. Los gigantes del pasado ya abrieron las puertas para nosotros. Quiere decir que el trabajo no es difícil. Hoy día no es difícil. Hoy día con el internet, con estos cursos, con estas clases, los libros se pueden comprar también en el internet. Hay muchos maestros. Hay quien tiene la oportunidad de estudiar con un maestro frente a frente. Hay mucha más opción que en los tiempos antiguos donde era todo más oculto. Entonces no hay excusa para no ir de verdad a los gigantes. Porque sería ridículo que una persona que se inicie en el mundo de la mística diga que tiene un nivel más alto, no sé, que un gaón, un cabalista del pasado, como Rabbi Isaac Luria, por ejemplo. Y llega uno cualquiera que no sabe nada de esto, porque la Kabbalah es un sistema específico que se diferencia a otro sistema espiritual. Si en otro sistema espiritual la gente hace lo que quiera, ese es otro sistema. Pero en este hay reglas, hay maneras de cómo se estudia este sistema. Y es ridículo que una persona que llega de repente lee 2 párrafos y dice: yo sé más que el gaón que me dijo que hiciera esto y lo otro. Yo voy a hacer como me plazca. No. Dicen que para recibir hay que ser humilde. Para que recibas, como dice el refrán, la copa, primero tienes que vaciarte de todo tu ego, de todo lo que traes contigo de otros sistemas y de otras religiones y de otros sistemas espirituales y de ideologías. Vacíate de todo eso. Porque si vienes lleno de todo tu ego, no vas a recibir nada. Si dice que lo sabes todos y que sabes más que los grandes jamim, bueno, entonces esto no es para ti. Sigue otro camino. Hay que ser humilde, porque el que es humilde es el que recibe del Creador. Porque si dice que lo sabes todo, entonces ¿a qué te acercas? Tu vaso está lleno, tu copa está llena. Ve a otro sitio. Para recibir, primero tienes que vaciarte, crear un espacio para decir: ¿sabes qué? Voy a escuchar. Voy a seguir los pasos de los sabios que dejaron delineados para nosotros este camino. Entonces, si ellos lograron un nivel de grandeza, y hasta el día de hoy, 500, 1000 años, 2000 años después, la gente cuando menciona esos nombres, todo el mundo salta y reconoce que es un gigante del mundo espiritual, y uno es ni una cucaracha. Entonces hay que ser humilde, callarse la boca y decir: voy a aprender del maestro. Entonces, esto es algo que notamos también. La gente que entra en la espiritualidad, y especialmente algunos que entran de otras tradiciones y de otras religiones a la Kabbalah, y cuando ven que el cabalista te dice: tienes que purificarte, dice el tipo: oh, no, yo no voy a hacer. No. Entonces, ¿a qué entras si no quieres ni escuchar lo que te dice el maestro? La persona tiene que ser humilde para que pueda recibir. Si tu copa está llena de tu ego, de tu orgullo, esto no lo vas a recibir. Uno tiene que ser humilde, vaciarse y aprender. Y caminar en los pasos de aquellos que son gigantes en la espiritualidad. Por eso que dice acá, esto se logra también con el estudio, con el tiempo. Y ojo, para avanzar en este camino, habrá otros caminos. Los hay otros caminos. Pero este tiene su sistema único, que está delineado. Como decía, aquí todo está ya escrito. Aquí no hay nada para inventar nada. Los gigantes de este camino lo dejaron ahí. Tenemos los libros. Y hay gente dispuesta a enseñar. Así que aprovechemos todas estas oportunidades que se nos dan para aprender, para crecer. Porque dice acá
que en niveles superiores se va a preguntar a la persona. Y dice aquí, todo el que no sepa, échalo. No, por este camino no entra. No. Entonces es claro acá lo que dice acá. Todo el que entre y no sepa dar respuesta a todas las cuestiones que le pregunten no entrará. La persona tiene que estudiar. Esto se estudia.